Campañas de visibilización de derechos. No se pueden defender los derechos que no se conocen. Hoy, 3 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Desde la Comisión de Accesibilidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, nos encontramos para pensar un modo de compartir con la comunidad una apuesta que visibilice estos derechos. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en el 2006 y fue incorporada a la legislación nacional en el 2008 a partir de la ley número 26.378, que adhiere a la Convención y a su protocolo facultativo. La Convención enuncia principios y derechos que debemos conocer para poder ejercer. El respeto de la dignidad, la autonomía individual, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, la accesibilidad e igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad que es propia de la condición humana. Es a partir de esta convención que se establece que la discapacidad surge de la interacción entre la persona con discapacidad y las barreras del entorno. Es a partir de esta definición que podemos afirmar que la discapacidad no solo involucra a la persona con discapacidad, sino que nos implica a todos y a todas. A esa idea de que la discapacidad debe abordarse desde una perspectiva relacional, se la denomina modelo social de la discapacidad. Este modelo se impone para desterrar el paradigma de la representación o de la sustitución de voluntades, que anulaba a la persona con discapacidad y la reemplazaba por la de un curador o tutor, anulando la autonomía y, por tanto, negando su condición de sujeto de derechos. Si la discapacidad no se considera como un déficit o una limitación personal y en cambio se la concibe como una responsabilidad social por la cual todas las personas puedan ser apoyadas para llevar vidas independientes y plenas, se hace más fácil reconocer y abordar las dificultades que todo el mundo enfrenta, incluidas aquellas con discapacidades. ¿Qué entendemos por accesibilidad? Se podría definir la accesibilidad como una relación entre los servicios y los sujetos en la que, tanto unos como otros, contendrían per se la posibilidad o imposibilidad de encontrarse. En ese sentido, la accesibilidad implica cercanía, y la cercanía se genera desde la ternura. Fernando Ulloa, psicólogo argentino, plantea la ternura como fundamento ético de las personas. Para ello, necesitamos revisar constantemente nuestros prejuicios y la forma en la que nos relacionamos. Es habitual la romantización de las vivencias de la persona con discapacidad, lo cual lleva a que sean percibidas como guerreras, ángeles, seres especiales, niñas eternas o seres divinos. Consideramos que esta conceptualización es una forma solapada de ejercicio de la violencia. Lo que se conoce como barreras de accesibilidad son todos los obstáculos que impiden o limitan el acceso de las personas a los servicios. Las hay de diversa índole, las barreras simbólicas o de actitud, es decir, estereotipos que instalan que la calidad de vida de las personas con discapacidad es mala o que no están sanes debido a sus deficiencias. Estigmas, prejuicios y discriminaciones sobre la discapacidad como una tragedia personal, algo que se tiene que curar o prevenir, un castigo por haber hecho algo malo o una falta de capacidad para comportarse del modo esperado. Las barreras políticas, que con frecuencia están ligadas a la falta de concientización o a no hacer cumplir las leyes y regulaciones existentes, que exigen que los programas y las actividades sean accesibles para las personas con discapacidad.
las barreras de comunicación, que son las que se establecen por los supuestos desafortunados que llevan a sostener que todos nos comunicamos de la misma manera. Las barreras físicas o arquitectónicas, que son obstáculos estructurales, tanto de entornos naturales o hechos por las personas, los cuales impiden o bloquean la movilidad, el desplazamiento por el entorno o el acceso. ¿Cuáles son las acciones que debemos llevar a cabo para garantizar el acceso efectivo a los derechos? La Convención establece que todos los recursos, entornos, programas y servicios deben suscribir un diseño universal, es decir, deben poder ser utilizados por todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Pero en algunos casos es necesario implementar modificaciones y adaptaciones particulares para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos y libertades fundamentales. A estas acciones las denominamos ajustes razonables. Desde la Facultad de Psicología sostenemos que el respeto por la diferencia constituye una responsabilidad ética. Como decíamos antes, todos estamos implicados en la discapacidad. Entonces, reconocer a la otra persona como semejante y al mismo tiempo respetarla como diferente implica preguntarle qué necesita y así aportarle desde una posición más humana y amorosa. Reconocer la vulnerabilidad propia de la condición humana nos habilita a que la diversidad pueda enriquecernos. Todos tenemos el derecho a ser diferentes, porque todos lo somos. Hoy es un día que nos convoca a la reflexión sobre lo conseguido gracias a la lucha de las personas con discapacidad, dado que desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos debieron pasar muchos años hasta llegar a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sabemos que falta mucho por hacer, aunque estamos contentas, contentos y contentes de poder avanzar en acciones concretas que dan lugar a la accesibilidad en la agenda institucional. ¿Qué se hizo en nuestra facultad? La Convención obliga a los Estados partes a asumir el compromiso de que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás personas. Este trabajo implica el compromiso de todas las secretarías, de los funcionarios políticos y de las dependencias administrativas, porque la accesibilidad atraviesa todas las áreas y todos los claustros. De este modo, se creó la Biblioteca Accesible, que garantiza el acceso al material bibliográfico a las personas con discapacidad visual. Se elaboraron recomendaciones para los docentes, que contemplan tanto el diseño de los instrumentos pedagógicos como de las comunicaciones que las cátedras llevan adelante, para que sean accesibles para todas las personas. Se capacitó a los funcionarios políticos de la facultad, junto a la Escuela Braille, en lo que respecta a accesibilidad comunicacional. Se elaboró una guía para correctores que fue adoptada por universidad. Además, la facultad cuenta con rampas, tanto en el ingreso como hasta el primer piso, con ascensores y un baño inclusivo. Estamos felices por tanto realizado, pero desconocemos que hay mucho por recorrer. Entre otras cosas, es necesario mejorar la tecnología para las personas con hipoacusia en las salas virtuales. Por ejemplo, micrófonos direccionales de buena calidad, contar con colaboradores virtuales y activar subtítulos en tiempo real. Debemos continuar promoviendo nuestro compromiso para construir entre todos una facultad más inclusiva. Comisión de Accesibilidad, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario.